¿No se van a oír? Sí, sí se oyen, ya se van a oír. Ya se van a oír todos y todos. Estamos oyendo que dejaron la leche. Está bien. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches para algunos, días para otros. Estamos aquí en el estudio de los miércoles. Para los que no saben quiénes estamos aquí, bueno, pues de Semilla Carolina. A veces me han dicho que decir Semilla Carolina está muy largo, ¿verdad? Ay, no, está fácil. Pues yo sé que sí. Pero le decimos semilla. Semilla, pero ¿cómo le podríamos poner? Nada más Semilla Carolina. Semilla Heights. Ay, por Farmington Heights, ¿eh? Porque Semilla Farmington está más. Entonces ponle semilla mostaza. Semilla Carolina, ya. De semilla. Semilla de Eso está Mostaza, muy Carolina del largo. Norte, junto con Farmington Heights Church of God. Ay, ay, ay. Tú suenas en 7896. ¿Tú has escuchado de semilla Carolina de Wilson allá a Farmington Heights? ¿Quién es esto? Escójanle lo que quieran, dicen, ¿no? Para el caso da lo mismo, todos vamos al cielo, allá no vamos a tener nombre. Dios conoce nuestro nombre. Y ¿Verdad? nos van a dar una piedrita blanca. Una piedrita blanca. Los perritos también van al cielo. Los leones y las ovejas, sí. Usted me la llevó nomás y ya. Se quiere llevar a los días. Imagínate, no, qué monserga, llevarme al chocolate a la Kimba, no. Ya bastante monserga han sido aquí. No. Van a estar la oveja y el león. Ahí sí vas a poder abrazar a alguien. Ahí sí vas a poder abrazar a los leones. Vas a jugar con la serpiente, dice. Alonso es el que le gusta agarrar las serpientes, pero no digas. A mí sí me gustaba. Hoy, ¿cuándo corté el pasto? Hoy en la mañana, ¿verdad? Sí, bueno, ya. Bien temprano me encontré una víbora. Estaba el pasto crecido y me encontré una víbora. La dejé ir, pobrecita. Sí estaba asustada, me dio pena matarla. No. Ok, bueno, pues Señor, te agradecemos en esta tarde por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor, sabiendo que pues estamos tratando de entender lo que son tus principios, tu palabra, todo lo que tú eres para con nosotros, Señor. Gracias por cada persona que está aquí presente, Señor. Gracias por las personas que estén allá presentes, pues del otro lado, conectándose. Gracias, Padre, por este tiempo que podamos tener en este estudio. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿en qué nos quedamos, Diana Marcela? Página 18. La vez pasada ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues este libro que ya vieron la portada desde antes. Es un taller que se llama Vivir la Palabra, que es muy intenso, pero nosotros nos la estamos llevando, como dijera Clavillazo, calmadamente. Bueno, vimos que cómo digerir la comida sustanciosa, Ajá. que nos citó el verso de que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada. Uh-huh. Y es algo parecido al sistema inductivo de observar, y interpretar y aplicar. Aquí lo dicen como qué dice el pasaje, por qué se escribió el pasaje, sería la interpretación, y cómo debo experimentar este pasaje, el pasaje en este momento, que sería la aplicación, cómo se aplica ese pasaje a mi vida en este momento. La vez pasada hicimos algunos ejercicios, pues así como aplicarlo. Mateo 7:7, que dice, a ver, ¿quién se acuerda? Pedid y se os dará. Uh-huh. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. Entonces, aquí narra una historia y ya nos quedamos, no leímos la historia del predicador, de cómo la Biblia pues le habló a él, a su corazón. ¿Leo la historia? Sí. Dice, yo trabajaba en el equipo ministerial de una iglesia recibiendo un pago muy pequeño. El padre del pastor ya se había jubilado, pero había sido contratado para trabajar con los adultos y predicar en los funerales. Llegaba siempre a la oficina con la piel bronceada de jugar al golf. Yo envidiaba que ganaba más que yo y él tenía tiempo de recreación. En mi tiempo devocional, Dios me sorprendió con un versículo.
Proverbios 27:19, que dice, como el agua al rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Ujú. ¿Qué quiere decir? Me pregunté mientras leía de nuevo. Un rostro que observa el agua quieta se ve reflejado en ella. Dios ha puesto algo en nosotros que nos permite captar si alguien nos ama o no. Los demás perciben nuestras emociones y nos las devuelven. Recibimos lo que damos. ¿Para qué escribió este versículo? ¿Para qué se escribió? ¿Para qué se escribió este versículo? En los tiempos del Antiguo Testamento la gente no tenía espejos como los que tenemos nosotros, pero Salomón seguramente había visto su rostro reflejado en los estanques del palacio. Él utilizó una figura retórica. Los corazones de otros perciben el reflejo de nuestros pensamientos. Lo que hay en nuestro interior emana. Es como el sonar de un submarino. Con razón Dios ordena, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ujú. Entonces, no supe qué pensar sobre este versículo. Al día siguiente, cuando entré al ascensor de la iglesia, allí estaba el padre del pastor bronceado, como siempre, y a mi mente vino el versículo, pensando que mi amargura podía quedar al descubierto, oprimí con desesperación un botón del ascensor. ¿Por qué hizo eso?, me preguntó él. Ese piso está vacío. Las puertas se abrieron y yo alcancé a balbucear. Es que debo ver a alguien. Por cierto que vi a alguien. Ese piso estaba totalmente a oscuras, como mi corazón. Caí de rodillas y confesé a Dios todo mi pecado por juzgar a los demás. La palabra de Dios es poderosa. Pablo llama a la Biblia la espada del Espíritu, en Efesios 6:17. El Espíritu Santo abrirá en dos su corazón y realizará una intervención quirúrgica. Pero mediante esa dolorosa experiencia, el Padre le dará gran gozo. Permita que Dios le muestre lo que debe saber, detener, cambiar o comenzar. Utilice los principios siguientes para interpretar las Escrituras de manera que tenga una aplicación a su vida. Ok. Entonces aquí vienen 10 principios para interpretación. Ujú. Pero comentando pues esta historia, la nueva traducción viviente ahí en Proverbios 27:19 dice, así como el rostro, casi es igual, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. ¿Ustedes creen que así sea? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Sí, como uno es, como uno se comporta, lo que uno da de uno, eso es lo que uno tiene dentro de su corazón. Se refleja por fuera. Se refleja así. O sea, ¿han oído la frase, ay, esta persona tiene muy mala vibra? Sí. Sí, ¿verdad? Jesús es sangre pesada. Las gentes tóxicas. Tiene sangre pesada. Las tóxicas. Ahora está de moda la palabra, ¿no? Es bien tóxico, es bien tóxica, ¿no? Todo el mundo quiere ser tóxico. Y sí hay gente que tiene esa facultad de poder contaminar los ambientes espiritualmente hablando. Sí hay gente que tiene esa, pues yo no sé si llamarle don o poder o cómo será, pero ¿ustedes cómo se consideran? Pues hay gente, o podríamos ser nosotros, Sí, por si eso, dejamos, ahí va mi si pregunta. dejamos que nuestra amargura acumular amargura, pues. Hay gente que parece jugador de póker. ¿Pasan las cosas? Mi hijo creo que era Alonso el que tenía esa maestra, que luego llegábamos porque eran medio racistas en esa escuela, y le decíamos, oiga maestra, pero esto y aquello, y la señora siempre estaba así. ¿Era Luisa o Alonso? Siempre sonreía. Siempre sonreía a lo que le decías. Y era casi, reacciones, señora, a lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero hay gente que es así, que es como el jugador de póker, y a veces hay momentos en los que sí deberíamos de ser así. Es decir, pues no, ahora sí Bueno, que... es que hay momentos que ser prudentes. Exacto. ¿Con qué motivo eres jugador de póker? O sea, a veces es mejor callar Para que no sepan tu juego. para ser prudente y no regarla más. Ujú. Ahora que he estado leyendo los proverbios, habla muchas y repetidas veces de cómo uno se enreda en sus propias palabras, Ujú. la necedad de uno a veces.
dice que el sabio es honroso, hoy leí en la mañana, me lo quedé, es honroso evitar, el que evita la contienda es honroso aquel que deja el pleito, pero el necio va y se mete a los pleitos que ni nadie los llama, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada, eso así como la mala vibra que se dice de esa manera, o lo que dice aquí que es el corazón que se refleja, pues depende totalmente del estado en el que está nuestro corazón. Y yo creo que todos nadie estamos exentos de que si guardamos amarguras o Hay gente como, había una caracterización, resentimientos, ¿no? había una caracterización de un comediante, de Héctor Suárez, que era el ya ni modo, así se llamaba, que siempre estaba así, pues ya ni modo, ¿no? Y hay gente que está así todo el día, como que pues ya ni modo. Yo creo que cuando la palabra de Dios empieza a hacer su efecto en nuestra vida, a pesar de las circunstancias y a pesar de los problemas, pues hay algo, hay un regocijo, un contentamiento en el corazón que te dice, pues sí, la estoy pasando triste y severa la situación, pero pues el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿no? Y eso es lo que nos puede levantar en un momento dado. No se trata que la palabra de Dios sea, lo voy a confesar para que no pasen las cosas, lo voy a confesar para que no sienta yo esto. No, yo creo que la palabra de Dios nos permite identificarnos como un espejo que está ahí y decir, mira, estas circunstancias están de esta manera, esto está sucediendo en este momento, yo estoy a cargo de esto, el Señor nos diría eso, pero pues date el tiempo de reflexionar en quién soy yo en tu vida. Como decía, creo que era nuestro pastor Jaime Food, ¿no? Que decía eso, de cuando tú estás en broncas y problemas, pues nada más voltea a ver la cruz de Cristo. Imagínate ese momento del Señor muriendo en la cruz por ti, ¿no? Y creo que eso va a decir, pues sí, yo no estoy pasando tan mal como él, ¿no? Dice Rick Lima, primera de Don Ramón, pues ahí se va. Pues ahí se va. Saludos, mi querido Rick, y también a Genarito, por ahí anda. El Georgie Vega, hola, Georgie. Pero lo que cita esta historia, bueno, yo creo que es bien fácil, hoy también en el devocional, es bien fácil leer la Biblia y aplicársela a los demás. Pero hay que orar a que Dios nos ayude a aplicarla a nosotros. Porque es muy fácil decir, no, pues como fulano, como mengano, como las personas tóxicas, pero nosotros a veces somos tóxicos. O sea, ¿quién de ustedes está enojado y a poco no intoxica el ambiente? O sea, se siente, estás en la casa, llegas y oyes a las mujeres, estamos cocinando y hasta el trasero, ¡pa, pa, pa! Se oye así todo golpeado en las ollas. Y eso es lo que está emanando. Cuando me ponen a lavar, así me pongo yo. Los que vas enojado y cómo manejas, ¿no? Y los que vienen contigo en el carro y todo silencio. Pero tú estás enchilado y te vas a desquitar y manejas mal. Para que los otros vayan, o sea. Para que amarren. Ahí está sin decir nada en nuestro rostro, ahí se está reflejando y estamos, o sea, eso fue lo que le dio convicción a esta persona. O sea, mi corazón se refleja. No es que yo sea esa persona, es que yo permito que el pecado se enseñoree de mí. Y entonces emano, se refleja lo que estoy permitiendo que haya en mi corazón. Hoy platicaba con una persona en otro estudio que tenemos a las 3 de la tarde. Y él me decía, no, pero es que en las iglesias, y me empezaba a decir en las iglesias, y es que en las iglesias esto, y en las iglesias lo otro, ¿no? Él no asiste normalmente a una iglesia. Pero le decía, bueno, ¿y en tu persona qué es lo que sucede? Ahí es donde. En tu persona, ¿cómo está operando la palabra de Dios? ¿Realmente tratas de vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios? De ahí es la importancia que decimos, tu relación con Dios, tu tiempo devocional con Dios, tu tiempo de oración con Dios. Yo no sé en qué momento, pues es que, como dicen por ahí, la ociosidad es madre de todos los vicios. Y es cierto, ese tiempo ocioso lo podríamos utilizar, pues no nada más en ver series de Netflix, sino también en pues, poder meternos a la palabra de Dios y decir, oye, Señor, ¿qué me tienes que decir el día de hoy, no? Y eso es algo que a veces cuando veo a una persona así preocupada,
y que de repente me encuentro con esa persona, le digo, pues, ¿qué te dijo el Señor esta mañana? Así como que se quedan sorprendidos, ¿no? Y es cierto, cuando tú ves una persona preocupada y mal encarado, eso, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué te dijo el Señor hoy? Gulp, pues no me ha dicho nada porque ni lo he buscado, ¿no? Entonces creo que esa es una forma de empezar nuestro día, eh, sabiendo que el Señor está ahí presente y que quiere comunicarse con nosotros y que quiere que entendamos que sus propósitos son de vida eterna, no temporales, son para siempre, ¿no? Y bueno, pues pasamos a estos 10 principios para interpretar las escrituras. Dice aquí, la palabra de Dios es poderosa. ¿Traigo un chicle? ¿Me lo guardas? No, ponlo abajo de la mesa. Lo voy a poner abajo de la mesa. ¡Ío! Se lo va a comer un niño. No, se lo va a comer Alonso. El Jonathan. Vivir en armonía con el autor de la Biblia. O sea, 10 principios para interpretar la escritura. Ajá. Porque muchas veces ahí decimos, pero ¿cómo interpreto? Me da miedo interpretar la escritura y A lo mejor lo hago mal. ¿qué tal si estoy mal? A ver, Sí. ahí va. Vivir en armonía. ¿Qué es armonía? De acuerdo. ¿Qué es la armonía en la música, Alonso? Pues notas puestas juntas ahí tocadas al mismo tiempo para crear un acorde. Que suenan ok, bien. que suenan bien, ¿no? O sea, entonces hay que ponernos en tono con el Señor, casi, ¿no? Eso es vivir en armonía con el autor de la Biblia. Recordemos que el autor de la palabra de Dios, pues es el Espíritu Santo. No te duermas, Iris. Sea lleno del Espíritu, ¿sí? Es lo que Pablo nos habla y nos dice, andad en el Espíritu, ¿sí? Y no Y no satisfagas los deseos de la carne. Luego déjese guiar por el Espíritu. A ver, alguien que lea por ahí y se acerca un poquito a ese micrófono, lo dice fuerte para el micrófono, Juan 7:17 y luego Juan 14:21. Porque luego me reclaman. Léalo, por favor. Juancho, lo mencionamos y ahí está, mira, ya llegó. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ok, ¿qué nos dice este versículo? ¿Qué nos dice, Juani, este versículo? No le presté atención, perdón por estar buscando. A ver, Marcelita, ¿qué nos dice este versículo? Estaba buscando el 14. Ok. A ver, Es como a ver, habla de discernimiento, ok. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Qué es doctrina? La enseñanza, La enseñanza, los principios. los principios, la estructura en la que se basa, exacto. Sí, esa es una doctrina. O sea, ¿los comunistas tendrán doctrina? Sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Su doctrina es Vienen bien adoctrinados. el libro este de Marx, ¿cómo se llama? El Capital, ¿no? Bueno, aquí está hablando Jesús, número Ajá. 1. Eso es. Y él dice, Jesús dijo, ¿verdad? Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí nos está diciendo que Jesucristo estaba en armonía ¿con quién? Con el Padre. Con el Padre. Antes que nada era Jesucristo sometiéndose a la voluntad del Padre, ¿no? Entonces esto es importantísimo. O sea que si uno quiere hacer la voluntad de Dios y si uno recibe, digamos, una enseñanza, bien sea de que venga de un pastor, de una enseñanza, una palabra, uno va a poder darse cuenta si realmente eso viene de parte de Dios. Primero porque estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Principalmente es por eso, por la fuente de donde viene. Bueno, primero por la voluntad de Dios, pero hay un versículo, no recuerdo cuál, que dice que aquellos que por el uso de la palabra ya tenemos discernimiento. El usarla, o sea, el leerla más y más y más, te va dando discernimiento. Si no la usas, entonces pues andas en la oscuridad. Se olvida. Pero la Biblia, por eso uno crece en sabiduría conforme lee más y más la Biblia. Y te ayuda a tomar decisiones y te ayuda a observar las cosas y discernir a las personas, porque uno va usando la Biblia y dice que
Ay, ese verso no traigo mi teléfono, pero dice que aquellos que por el uso, que tienen el uso, o sea, que la usas, tenemos discernimiento. La palabra da discernimiento. Entonces aquí lo que Jesús les dice, pues si realmente conocen al Padre, su palabra, si realmente quieren hacer la voluntad, se van a dar cuenta de lo que ellos, que si la doctrina es mía o es la de Él. Ujú. O sea, esto viene en Hebreos 5:14, sí, donde te habla que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es el alimento sólido? Pues ya la palabra más. Gracias, Genarito. Gracias, Genarito, sí, Hebreos. Hebreos 5:14, sí. Entonces, cuando ya has alcanzado cierta madurez es que tienes discernimiento a través de lo que Dios te va revelando día con día, a través de... Cuando alguien se te acerca a pedir un consejo, porque saben que es cristiano, no se les han acercado, ay, pues tú que eres cristiano, pues deberías de pedir por mí, a ver cuál es el problema, ¿no? ¿Cuántas veces no se les han acercado? Yo creo que el único consejo que podemos dar cuando somos cristianos pues, es el consejo de la Biblia, ¿sí? Y sobre todo si es un consejo que tiene que trascender en las vidas de otros. Porque pues yo les puedo aconsejar yo no les puedo aconsejar de cómo levantar las llantas o cómo poder hacer la cocina, eso porque no estoy capacitado. Pero cuando tú te vas capacitando, te vas adiestrando en algo, pues obviamente puedes, bueno, las llantas sí puedo decirles que me han salido por tanta comida. No te distraigas tanto. Ya no me voy a distraer, ya me regañaron aquí la maestra. Entonces sí es importante que nosotros vayamos adquiriendo esta madurez y nuestros sentidos se van ejercitando. Sobre todo dice este versículo en el discernimiento. Sí, lo que la palabra de Dios nos da es discernimiento. ¿Qué es discernir? Entendimiento. ¿Sí? Sabemos lo que es el bien, lo que no nos conviene, ¿sí? Diferenciar eso. Sí, cuando uno es chiquillo no tiene discernimiento. Por eso va uno y de repente agarra la estufa. Por eso es fácil engañarlos a los niños. Así es. Pero bueno. A ver, el siguiente versículo. Juan 14:21, por favor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así es. ¿Qué nos dice o qué interpretan de este versículo? No podemos decir que amamos a Dios y no hacer su voluntad. Porque yo como pues, Señor, te amo, te adoro, pero usted está haciendo lo que tiene que hacer, no. Entonces realmente no es amor. Pero vámonos al reven, ¿no? Al reventón. ¿Qué es el reventón? La fiesta. En Colombia no hay bulla. Un montón. Ajá. Entonces es importante. Los mandamientos del Señor, pues no son gravosos, los guarda uno porque pues le conviene a uno. Oye, qué bonito que dice que se manifestará a nosotros. Ajá. A veces estamos pensando, ay Dios, háblame y manifiéstate, pero pues no queremos hacer nada. O sea, anda nuestra vida toda chueca y ni siquiera obedecemos ni un tantito. Así es. Pero le estamos exigiendo que se manifieste en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siguiente punto, Diana Marcela. Okay. García Vázquez Torres. El segundo principio para interpretar la Escritura es interpretar la Biblia con la Biblia. Amén. Este es súper importante, chicos. Interpretar la Biblia con la Biblia. Ella se interpreta a sí misma. Uh-huh. La Reforma comenzó cuando Martín Lutero descubrió un concepto nuevo. Ningún pasaje puede interpretarse en contradicción con otra enseñanza bíblica. Uh-huh. En pocas palabras, la Biblia no se contradice. Y tenemos que también no perder el enfoque que toda la Biblia habla esencialmente de Cristo. De tapa a tapa es... Lo único que le faltó a la Biblia, digo yo, y eso lo digo con temor y temblor, es que en la costilla de la Biblia dijera autor Dios, autor Espíritu Santo, ¿sí? O algo así. Pero sabemos que es palabra de Dios y que nos dé el testimonio de Cristo.
desde el principio hasta el fin. Un testimonio que hace que busca la redención de todos nosotros. Eso es lo que podemos encontrar en la Biblia. Ese rescate que Dios ha hecho a través de todo lo que es la historia por sus hijos amados, que pues, aquí estamos algunos presentes, ¿no? Y eso es importante de entenderlo. Y desgraciadamente este principio de interpretación, muchísima gente ha levantado sectas y falsas doctrinas y falsas enseñanzas precisamente por interpretar la Biblia como ellos quieren, de la manera que ellos quieren. Como en el caso de los falsos testigos que andan de casa en casa, ¿no? Con su Biblia retocada. Retocada, digo yo, ¿no? Pero totalmente chueca, ¿no? Sí, o por ejemplo, tomar solo un verso, sacarlo. Lo que citaba la vez pasada, al sacar de contexto las cosas y por ejemplo, ese verso, ¿no? Donde dice, Mi casa y yo serviremos. en mi casa ya entonces, Lo leí como en isolation, pero cuando uno lee lo de atrás y más adelante, pero espérese un momentico. Sí, estamos muy acostumbrados a solo leer el pedacito. Así es. Grave, porque entonces uno se pierde lo que está más arribita, bien sea cuando la condición, como lo que tenemos que hacer. Entonces uno se engaña, o sea, se está literalmente engañando a sí mismo. Pero es que hay muchas predicaciones y muchas iglesias que predican así, versículos aislados. Por pedacería, digo yo. Por pedacería. Hay gente, podemos armar toda una predicación alrededor de un versículo. O de una palabra. Jesús lloró, ya. Hay una de las doctrinas que ha contaminado tanto la iglesia moderna, la iglesia de estos años, la doctrina de la prosperidad, de la confesión positiva. La fe creativa. Que dice, la confesión positiva principalmente se basa en Hebreos 11, que dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión antigua de 1909 dice, es la fe la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el autor, el que desarrolló toda esta falsa doctrina o falsa enseñanza, ahí dijo, la fe es una sustancia. Entonces, si es una sustancia, tiene que haber algo en que encapsularla. Entonces, la cápsula de la sustancia de la fe son mis palabras. Soy yo. Entonces, mis palabras la fe va encapsulada en mis palabras y cuando yo las confieso, se tienen que hacer. Porque ahí el versículo lo dice. Es la fe, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo confieso que Chuy me va a regalar su troca. Entonces yo confieso que yo, y así empezó la doctrina de la confesión positiva. Y decía un autor que estaba leyendo leí hace muchos años, decía, es como si quisieras balancear un elefante en una punta de un lápiz. Dice, ¿cómo vas a balancear toda una doctrina en una palabra? Sustancia, que es una traducción. O sea, no te tomaste la molestia de leer otras traducciones, no te tomaste la molestia de leerlo en todo un contexto, y esa doctrina se ha regado como fuego. Aquí iglesias. Rick Lima hace una acotación muy interesante. Dice, sí, hay muchas prédicas temáticas, sí, pero no ponen contexto y lo usan de pretexto para su conveniencia. Exacto. ¿Sí? Tú no estuviste en esos estudios que tuvimos de textos fuera de contexto, pero te voy a regalar el libro para que te lo lleves. Es buenísimo. Porque ahí vienen justamente todos esos de versículos que hemos sacado de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pienso que es muy fácil caer en eso para una persona cuando apenas está comenzando a conocer el Evangelio. Lo digo por experiencia con mi mamá. Nuestros primeros años fue mucho lo de la doctrina de la prosperidad y confesar con las palabras, pero luego uno con los años aprende que, espérese, sí, uno debe declarar la palabra, debe confesarla, decirla, pero no podemos tampoco, la fe bíblica no niega la realidad, entonces tampoco puedo pensar, no puedo pensar de esa manera, pero es muy fácil para una persona que apenas se está conociendo a Cristo caer en eso, porque es muy atractivo. Es fácil. Y es bonito y se siente bien. Es la gratificación instantánea, como el drive-thru de McDonald's. Rápido. Entonces, y eso, me acuerdo que también en nuestra iglesia hace muchos años estaba de moda eso,
Y me acuerdo una vez dije así como, ay, me lleva el tren. No lo declares, te va a llevar el tren. Y yo así, ay, Sí. cálmense. Me corregía mucho, me corregía mucho. Entonces es vámonos. importante leer la Biblia, interpretar la Biblia con la Biblia. Número 3. Número 3. Primero interpretar la Biblia literalmente, o sea, por eso les sugiero siempre que estén, cuando lean la palabra y que estén en ese estudio o en el devocional, que tengan un tumbaburros a la mano, un diccionario, pues, porque hay palabras que a veces no le entendemos y es importante interpretar la Biblia literalmente, o sea, qué es lo que está escrito ahí. Acéptela según la entiende. Vea qué clase de literatura bíblica está leyendo. Acuérdense que hay libros históricos, libros proféticos, libros, etcétera, etcétera. Las parábolas, profecías, historia o poesía tienen cada una su manera de interpretarse. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, en Juan 15:1, está claro que no estaba queriendo decir que él era literalmente una vid de hojas verdes. ¿Cómo se llama esa forma literaria? Metáfora. Es ¿no? una metáfora, ¿sí? Nuestro Señor ilustró. Nuestro Señor ilustró diferentes aspectos de su carácter por medio de sus semejanzas. Imagínense los yos que están en Juan, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy, ¿sí? Entonces todo, yo soy el pan de vida. Todo eso, pues tiene un contexto y tiene, como decía Rick, tiene una forma literaria de por qué lo está diciendo el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo que quieran comentar acerca de este punto? No, pues yo creo que está muy claro, interpretar la Biblia literalmente. Hoy estaba escuchando de no sé si esto, como que a veces queremos buscarle muchas interpretaciones a un texto y decía este predicador que lo primero que debemos de partir del entender que cuando el escritor escribió eso es lo que él quiso decir. No tenemos que, es que yo creo, no tenemos que interpretar los textos de acuerdo a lo que se me acomoda a esta época, a mí, a mi situación al momento. Ese texto se escribió por una razón, en un contexto, en un lugar, con un fin de dar un específico mensaje. Él ponía un ejemplo muy sencillo y muy burdo. Dice, imagínense que el señor, un hombre está en el súper, caminando ahí, y su esposa le manda un texto y le dice, acuérdate de traerme el cereal de avena que me gusta. Entonces, ese mensaje tiene un propósito. El Señor entiende de qué clase de cereal de avena quiere la esposa. ¿Por qué? Porque entiende todo el contexto. Él sabe cuál es, qué marca, qué le gusta, etcétera. Pero a veces nosotros queremos sacar ese texto fuera del contexto que fue dicho. ¿Qué querrá haber dicho? ¿Será que quería frijoles? Porque quería ese que le gusta. ¿De qué se refería que le gusta? O sea, la persona que lo recibió entendió el mensaje porque tenía todo un contexto. Ellos viven en la misma casa, era el cereal que se vendía, que le gusta. Y eso a veces nos da flojera investigar el contexto en que fue escrito. Y queremos interpretarlo a nuestro contexto y a nuestro parecer. Y de alguna manera los textos van a tener una enseñanza para nosotros. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Pero debemos de investigar en qué contexto fueron escritos. A ver, ahí les va una interrogación para los cristianos. ¿Cuál es el toco madera? ¿Se acuerdan que la gente dice, ay, toco madera? Toco madera. ¿Cuál es el toco madera de los cristianos según Rick Lickman? Toco madera es cuando es una superstición. De que, para que no me pase a mí, toco madera. Si tocas madera, ya no te pasa. Como decir es una superstición muy, muy común. Ay, ¿Cuál será el de los cristianos? El toco si madera. Alguien te dice, no vayas así tan rápido porque vas a chocar. Toco madera, o sea, no quiero chocar. Ajá. ¿Cuál será el toco madera de los cristianos? Es que hay que explicar eso porque aquí ya vemos muchas culturas Sí, de clima. No sí. todos somos mexicanos. Es el cristiano, el toco madera del cristiano, dice Rick Lima, que es no lo declares. No declares. Sí. No lo declares. No lo declares. Ok, si ya dije, ya me lleva el tren, pues ya me va a llevar saliendo de aquí. Sí, bueno, tú tienes posibilidades porque tienes que atravesar la vía Marcela. Ah, no, todavía no la atravieso, ¿verdad? La vía.
Pero esa es, sí, pues, se convierte en una superstición prácticamente. Ujú. Ok. Ok. Bueno, el siguiente. Superar la brecha cultural. Eso es lo que estaba diciendo, el contexto, cuál es el trasfondo histórico del libro, dónde vivió el autor, cuál era la fecha aproximada. Ajá. O sea, para entender el contexto de las cosas. Independientemente de que esa enseñanza aplique o no aplique por la situación actual de uno, de todas maneras le está enseñando algo, bien sea que usted lo necesite en ese momento o no lo necesite, pero eso es lo que le está enseñando, porque entonces lo que estamos diciendo. Entonces uno busca, ay, pero ¿cómo aplicar esto a mi situación, a mi momento, a mi necesidad? No, señora, no está aplicando eso, o sea, es eso lo que quiere decir el texto y punto. ¿Correcto? Ujú. Eso es lo que estamos diciendo. Sí. Sí, Ok. o sea, bueno, Sí, sí, ay, sí. hay algo es muy largo, pero cuando fuimos al Museo de la Biblia, vimos las lamparitas como la parábola que habla de de las vírgenes. Y son unas lamparitas así chiquitas. Yo cuando había leído siempre ese texto en mi mente, yo me imaginaba unas grandotas de esas así como de aquí, Como de del ferrocarrilero de antiguo. ferrocarrilero antiguo. Pero no, parecen como chanclitas así y no les cabe mucho aceite. No les cabe mucho Se aceite. acaba Entonces, rápido. cuando ves ese contexto, ya entiendes qué imprudentes fueron las chavas. Demasiado imprudentes, porque no llevaban Pomo. un pomo grande como el ferrocarrilero. Es una lamparita así. Entonces, eso te ayuda a entender el contexto de la historia, de que la verdad es que las chavas, sabiendo que iban a necesitar, no es como que, ay, pobres chavas, se les acabó, sino sabían que no les iba a durar. Y sin embargo fueron imprudentes y no la llevaron. Y eso te da una dimensión nueva del texto, Ujú. entender ese contexto. Ok. ¿Dónde vivió el autor? Bueno, pues también ¿será importante eso? Pues sí, como no. ¿Por qué? Si vives en el mundo, como dirían ahorita, en el tercer mundo y vives en Estados Unidos, me imagino que en la Biblia era casi lo mismo. Los romanos tenían otra cultura como de los pueblitos, una ciudad totalmente diferente. Sí. Por eso, cuando vemos los evangelios, nos damos cuenta cómo Mateo fue escrito para la cultura romana. Aunque, como dice Marcelita, se aplica a nuestra vida. ¿Cómo se llama este otro? No, Mateo fue para los judíos. Mateo para los judíos, digo, Marcos para los romanos, ¿sí? Porque habla un poquito en su lenguaje, en su idioma. Ahora ya no se detecta tanto por la transliteración o las traducciones. En el caso de Lucas, pues es para los Griegos. más estudiosos, los griegos, ¿no? Es más como una historia, una crónica. Es una... Aparte, como él era médico, entonces el vocabulario Era, también él ¿sí? utilizaba. Y bueno, y se enfocaba mucho en lo de... Es una crónica muy detallada. Sí, ¿no? Y ese Juan, es- pues ese sí ya es más para nosotros los gentiles, ¿no? Para los de la masa. No, no, para todo el mundo. Ok, para el vulgo, sí. Punto número 5. Tener presente que un versículo tiene una interpretación, pero múltiples aplicaciones. Esto es importantísimo. El mismo versículo que a mí me habla y me opera en el corazón, a lo mejor ese mismo versículo no es la misma cosa que hace en otra persona, ¿no? Entonces, a veces, como decía Diana, se crean doctrinas, como en el caso del libro de Jabez, ¿cómo se llamaba? La oración de La Javier. oración de Jabez, ¿no? Y fue un libro que fue un bestseller y bueno, y todo el mundo hizo gran ínfula de todo lo que era la oración de Jabez. Y resulta que, pues, a la larga, pues todo eso va para abajo, ¿no? La palabra de Dios sigue siendo constante, o sea, el territorio lo va a extender Dios en medida de cómo trabajan sus discípulos, ¿no? ¿Qué pasó? Digo que aquí viene el ejemplo de Efesios 5:18. Ajá. Dice, el significado del versículo incluye circunstancias actuales. Por ejemplo, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Encierra un principio según el cual no debemos dejarnos controlar por ninguna cosa, no solo por el vino. Procure una interpretación sencilla. Ujú. O sea, aunque se menciona directamente el vino, te está diciendo todo el No os contexto. embriaguéis Pues que con no el te Facebook, dejes- sí, ¿sí? No te dejes llevar por el TikTok, O sea, no,
te dejes influir por la comadre, Los excesos, ¿no? Sí. De algo. No te embriagues de algo. no te embriagues del Mejor Amazon. Llénate de Espíritu Santo. del Habla, Espíritu Santo. Señor. Habla, Señor. Arro, shalala. Saca. Saca la basura. Saca la resaca y quita la Sí. basura. Entonces, aquí nos está hablando acerca de eso, ¿no? Creo que es más que claro. Punto número 6. Interpretar un versículo o una palabra basada en su contexto. Sí es importante eso. El contexto es todo lo que rodea. ¿Qué es un contexto? Lo cultural, lo social, quién lo dice, a quién se lo dice, por qué lo dijo, porque pues igual puede ser una mujer que lo está escribiendo, o puede ser un rey, o puede ser un pescador, etcétera, ¿no? Punto número 7. Definir el significado de una palabra por su primer uso en un pasaje. A ver. Por ejemplo, el uso del término arrepentimiento en Hebreos 6:1 Ujú. significa arrepentirse de las obras muertas. Esto define el significado del término cuando vuelve a usarse en el versículo 6. O sea, por su primer uso. Aquí esto, a ver, esto es un estudio como del texto. Si, por ejemplo, aquí vamos a leer, vamos a Hebreos para Este que texto es muy largo. pero Bueno, utiliza la palabra arrepentimiento y hay que entenderlo en el contexto de la primera vez porque cuando la vuelve a decir se está refiriendo a esa primera vez de la que habló. A ver, ¿quién puede leer Hebreos 6 del 1 hasta el 4? fuerte. Digo, hasta el 6, perdón. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no usando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es posible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok, aquí está la palabra, se refiere al arrepentimiento, ¿de qué? Al principio. Ujú. De las obras de la carne, de las obras malas. Y entonces dice que siendo muertos en esto, hermanos, si Dios es verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo degustaron la buena palabra de Dios. O sea, está diciendo, se convirtieron, se arrepintieron de sus malas obras, de sus pecados y empezaron a conocer de Dios y empezaron, y la buena voluntad de Dios. Y dice, y recayeron, Ujú. que sean otra vez renovados para el arrepentimiento. O sea, está diciendo que se vuelvan a arrepentir de sus pecados. Entonces aquí lo que nos dice, esta es una manera que nos ayuda para interpretar la Biblia. Si estoy leyendo la palabra arrepentimiento, aquí arriba se refiere al arrepentimiento de pecados, entonces es que aquí viene ligado y se refiere al arrepentimiento de las obras de la carne, los pecados. No voy a estar pensando que se refiere a otro tipo de arrepentimiento o arrepentimiento de las obras futuras o el arrepentimiento del mundo entero. Está hablando del arrepentimiento de las obras de la carne, del pecado. Sí, fíjate qué interesante aquí. Las obras muertas es lo mismo que el pecado. No, No, eso es otra cosa. las obras muertas Son como obras inútiles. como obras Que no te ni fu ni fa, pues, ¿cómo se dirá? Que o sea, no? una obra muerta puede ser, vamos a decir, las obras muertas es, yo vengo todos los domingos y limpio las sillas y acomodo las sillas. Pero si en mi corazón está que yo quiero que la gente se convierta, es que yo no puedo hacer mucho, yo no sé predicar, pero yo vengo y yo pongo sillas y está tu corazón en ello. Pero si el corazón está en que yo vengo y pongo las sillas en la mañana porque ahí está la de Decán que me gusta, eres una obra muerta.
O sea, de nada te sirvió. O la estoy haciendo para que me vean, para que qué lindo soy. O qué flojera ir a poner las sillas, pero las tengo que ir a poner para que no digan nada, ¿no? Obras sin propósito. Son obras sin propósito, son obras muertas, que no. Fíjate, la Nueva Traducción Viviente habla del arrepentimiento, dice ser maduros en nuestro entendimiento. Eso lo traduce como el arrepentimiento. Está interesante eso. O sea, cuando vas adquiriendo madurez, eso te va haciendo, pues, entender las cosas de manera diferente, ¿no? O de manera clara, más bien. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Ok, leer otras versiones. Esto es importante. Hay varias versiones de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la buena? Bueno, pues la que más te acomode. Eso es lo mejor. Se debe dar prioridad a los idiomas originales cuando pueda. Como en este caso, ¿cuál es la versión original más acercada, más Aquí cercana lo dice. a lo que nosotros estudiamos? La Reina Valera 60. Sí, esa es la más, digamos... Ahora, yo me iría un poquito más, la Reina Valera actualizada, donde ya se le quitan el vos, el sois. Bueno, los de Guatemala sí lo van a entender. Pero aquí se refiere al griego y al hebreo. exacto, sí. Porque, o sea, si les dice, se debe dar prioridad a los idiomas originales cuando pueda. Use comentarios que le ayuden a entender lo que dice el griego o el hebreo. Pero lo más cercano, la Reina Valera, está más adecuado al griego. Es pues. que, sí, es lo más fiel. Pero es que, por ejemplo, en el griego hay, por ejemplo, diferentes palabras de amor. El amor que se utiliza como filial, como de familia, es una palabra. Cuando el amor es de tipo eros, es sexual, entonces es otra palabra. Y entonces, a veces entender las palabras de griego es porque tienen como abarcan como más o no sé cómo. Es difícil, pero en los lenguajes antiguos no había tantas, o sea, es diferente, no había tantas definiciones, a veces una palabra encerraba muchas cosas. Se utilizaba la misma palabra y se tenía que leer en contexto. El inglés es parecido a eso a veces, depende del contexto en que usas una palabra, es completamente diferente. Y entonces eso pasa a veces con el griego. Yo el hebreo no sé mucho, pero con el griego sí sé que pasa eso, que dices una palabra, pero depende de en qué contexto la estás diciendo. Y cuando a veces leo el inglés y eso digo, oye, esto es como el griego. Si lo dices fuera de este contexto, es otra cosa totalmente diferente. Cuando el amor llega así de esa manera, uno ni se da cuenta, dice Regina. Sí, creo que el español es más específico en sus palabras, o más vasto, tal vez tenga muchísimas más palabras. Sí, pues sí tiene más. Pero en fin, usar comentarios que nos ayuden a entender lo que dice el griego o el hebreo. Es muy bueno usar comentarios y hay, cientos de comentarios. Hay una plataforma o un sistema que se llama Logos, que es una maravilla. Le ahorra a uno un montonal de tiempo cuando está haciendo un estudio bíblico. Logos. Es caro, pero pues vale la pena adquirirlo. Y hay una versión gratuita online, ¿sí? Logos, y ahí se puede... No tiene todos los recursos, la verdad es que son como 3,000 o 4,000 libros que existen, pero ahí en el Logos. Pero ahí viene un montón de comentarios. Por ejemplo, si estás haciendo un estudio acerca de Juan 3:16, ¡pum!, de repente te salen ahí una bola de comentarios y todos los que están ahí. Es importante que primero, antes de checar un comentario, que tratemos de entender el texto. Sí, que observemos lo que dice el texto, porque a veces el comentarista te da su propia interpretación. Te da su propia interpretación y entonces y te quedas con eso. Digo, y no está mal, pero lo mejor en un estudio propio, pues es que tú digas, ya entendí qué me está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Y ya después vas a los comentarios y lo confirmas y etcétera, 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 ¿no? Pero es importante, hay muchos
Concordancias también, que es una háganse de una Biblia con una buena concordancia o cómprense una concordancia. ¿Qué es la concordancia, Diana Marcela? Pues ahora García ya Vázquez de en Torres. en los teléfonos todo es bien fácil. Pues sí, Aquí este libro yo creo que se escribió antes de los teléfonos smartphones. yo creo La que sí. concordancia es Por una, ejemplo, buscas una palabra. una palabra. Entonces, la palabra amor. Vas a una concordancia y te cita todos, o bueno, no todos, algunas son más extensas, otras más cortas, te dan los más importantes. Por Porque ejemplo, es una concordancia. eso es una concordancia. ¿Sí? La palabra amor, y te cita todos los versículos donde aparece la palabra amor. Amor, tiguador. Pero bueno, las concordancias de antes, pues nada más te decían qué versículo. Luego se refinaron más y Mordidas. dice, ya te las pusieron por categorías, amor a la familia, amor a la pareja, ya cada vez van, ahora sí como que refinando más. Y con los celulares, pues ahora mucho más. Sí. Pero eso es una concordancia. Una palabra en qué versículos aparece a lo largo de la Biblia. Ujú. También existen programas para computadora. No, fíjate, esto ya es, yo creo que Mira. que tienen concordancia. En las librerías evangélicas encontrarán libros que le ayudarán a profundizar en el estudio. Ya están desapareciendo las librerías cristianas. Qué triste. Había, aquí en la ciudad había dos, ¿verdad? Es del 2010. Sí, la que queda por Forest Hills todavía está. Todavía existe. Sí, compré que es un devocional. Ah, sí. ¿Todavía está? Ah, qué Y bueno. creo que los dueños de ahí vienen aquí a la iglesia. Sí, son parte de la iglesia. Fueron bellas personas, me atendieron que Sí, ya están grandes los dos, pero sí, vienen aquí a la iglesia. Ajá. Ok. Encontrar el significado, punto número 9, encontrar el significado de las palabras clave. Por ejemplo, arrepentimiento es un cambio de actitud o de mente. El arrepentimiento produce en nosotros un cambio de dirección en la vida. Normalmente, cuando en un texto se repite mucho una palabra, eso se convierte en la palabra clave. ¿Sí? Como en este texto que leímos, arrepentimiento 2 veces se repite, es una palabra clave en la que hay que enfatizar o en la que hay que poner especial atención para poder interpretar el texto, para poder meditar en el texto, a ver lo que decía Diana hace rato del arrepentimiento, ¿no? Y a lo mejor hasta buscar la definición primero en el diccionario y saber Sí, eso es exactamente qué es, ¿no? buenísimo. Esa es una de las cosas que aprendí el devocional que nos dio el curso esta Crista. Ujú. A veces cuando lees todas las definiciones se te amplía tanto el conocimiento, el entendimiento del versículo. Porque a veces uno como que ya da por sentado, ya sé qué significa. Pero cuando lees más a conciencia las definiciones, realmente es muy bueno. Ujú. Ok, número 10, no limite a Dios. Nuestro marco de referencia es limitado para entender lo eterno. Dice en 1 Corintios 13:12, vemos por espejo oscuramente. Dios se ha reservado secretos. Deuteronomio 29:29. ¿Quién se sabe eso? Tú te lo sabes. Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros Y a nuestros y a hijos. nuestros hijos, a nuestra descendencia. Dios se ha reservado secretos, o sea, hay cosas ocultas. Y a veces la gente quiere estar más ocupada buscando lo que no entiende que practicando lo que entiende. Eso no dice el texto, pero lo digo yo. ¿Se imagina cómo serán las calles del cielo que parecen de vidrio? Apocalipsis 21:21. Pues imagínate. O sea, hay cosas que todavía Pues no, la verdad no podemos te las puedes imaginar. entender. Es la realidad que no. Luego dice, escriba de memoria Jeremías 15:16. A ver, ya va un buen. A ver, Jeremías 15:16. Fueron encontradas sus palabras y Yo las comí. yo me las comí. Eso sí sabemos hacer. Y tu palabra me fue por ¿Por? gozo y alegría de mi corazón, ¿Por qué? porque tu nombre nombre se invocó. fue invocado sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Así es. Jeremías, ¿qué? 15:16. Sí. Ok. Dice, escriba de memoria Jeremías 15:16 y luego aplique el pasaje utilizando las 3 preguntas que estudió hoy. ¿Qué dice el pasaje? ¿Por qué se escribió el pasaje? ¿Cómo debo experimentar el pasaje en este momento? Y Ok, escriba esto sus para los que notas. están viendo allá del otro lado es Jeremías 15:16. Hay que buscar Jeremías 15:16
y aplíquelo o aplícalo utilizando estas 3 preguntas, las que ahorita estuvimos estudiando. ¿Qué dice el pasaje? ¿Por qué se escribió el pasaje? ¿Cómo debo experimentar el pasaje en este momento? Y escríbelo, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Y bueno, pues gracias a Dios por esta enseñanza el día de hoy y que nos dé la capacidad y la facilidad y pues los skills, ¿cómo se dice? Las habilidades. Las habilidades de poder Qué interpretar. pocho, o sea, de poder double bake, de poder ya hombre. Ya qué chafas somos. De poder interpretar su palabra correctamente, ¿no? Y eso es bien importante. Ok, pues, Diana, despídenos con una oración, por favor, sí. ¿Con una oración para culminar? Una oración para culminar el estudiation. Ok. Let us pray. Ay, cálmense. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque tú te manifiestas a nuestra vida todo el tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes, a leerla, a meditar en ella, a estudiarla, Señor, porque es la que nos va a dar discernimiento, sabiduría, guía para nuestra vida, Señor. Y que tu Espíritu Santo la haga vida en nosotros, como dice este estudio, que cómo se aplica en estos momentos de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a seguirte cada momento, a no entristecernos, a agüitarnos por a veces los fracasos de la vida o las cosas que nos aparecen en el camino, sabiendo, Señor, que tú tienes para nosotros un plan perfecto, que tú tienes algo ya diseñado y trazado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Oramos. Amén. Saludo a todos los que estuvieron por ahí conectados, a Rick Lima, siempre fiel, a Genarito Álvarez. ¿Qué tal está el calor allá por Mexicali? Casi 50 grados. ¿Genaro está en Mexicali? Está está cerca, en Rosarito. Jorge, Georgie Vega, hola mi querido Georgie, a Laurita Gallard, un abrazo, a Rick Lima, a Mar Medina, hola, Carrotilla, y bueno, pues a todos a Hernández Oralia, hola familia, los extrañamos, pero hola. Que Dios los bendiga mucho. A Rocío Castañeda y a Chuyito Castañeda, un abrazo y bendiciones, que Dios los bendiga, y bueno, pues nos vemos aquí la próxima semana, ¿sí?